Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto para nosotros tener en los micrófonos a Ari Girondi, que es el presidente de la comunidad judía de Islas Baleares. ¿Qué tal, Ari? Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos hablar contigo porque la semana pasada, precisamente el día 6 de mayo, tuvo lugar un acto presidido por la comunidad judía, pero también el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, porque se cumplían 330 años de unos autos de fe contra judaizantes que en ese entonces fueron juzgados, aunque evidentemente hubo muchos que quedaron sin juzgar y que formaron parte de esa comunidad criptojudía conocida como los chuetas, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Bueno, antes de empezar, Yom Yerushalayim Sameach, feliz día de Jerusalén. Y pues efectivamente hubo unos autos de fe entre mayo y julio de 1691 en el que fueron condenados más de 50 chuetas, es decir, de criptojudíos que se habían pasado al cristianismo, fueron forzados a los bautizos ya a finales o a mediados del siglo XV. Es decir, cuando se produce la expulsión en 1492 de Mallorca ya no hay judíos, porque la conversión masiva, el forzar a la conversión se realizó en 1435, con lo cual ya llevábamos aquí prácticamente 50 años sin judíos. Bueno, desde ese momento los judíos, los anusim, forzados, siguieron practicando la religión de escondidas, y la Inquisición lo que hizo fue, a lo largo de los diferentes periodos, pues bueno, instruir sus autos de fe. Realmente el más grave y de unas consecuencias horrorosas fue el de 1691, sin duda. Uh-huh. Bueno, recién mencionabas la fecha de 1435. Generalmente para lo que es la península, las fechas más significadas son, bueno, la expulsión de 1492, pero también las masacres de 1391. ¿Qué pasó en 1435 en Palma de Mallorca o en las islas para que se decidiera prohibir la presencia de judíos? Bueno, en 1391, cuando existieron los pogromos en toda España, también se dieron en Mallorca y fueron de una especial gravedad. A partir de ese momento, una vez terminaron los alborotos, etc., la presión del cristianismo, de la Iglesia oficial, hacia la comunidad judía muy maltrecha por los actos de 1391, empezaron a presionar y poco a poco hubo un goteo de conversiones, toda vez que aquí era prácticamente imposible huir, cosa que en la península era más fácil, en unas islas no. Y en 1435 ya la presión fue de tal calibre pues que la comunidad decidió convertirse en masa y así se produjo. Uh-huh. Bueno, hablemos un poco de este acto. ¿Este acto se produjo en algún sitio donde hay un monumento, algún recordatorio de esta situación? Bueno, la problemática chueta es una problemática que solamente se da en Mallorca y que sorprende a la mayoría de los estudiosos del judaísmo, incluso hoy en día, que a veces es una novedad para gente que nos visita o gente que conocemos en Israel o en otras partes, y son los descendientes de los conversos, los que quedaban en Mallorca. A partir de ese momento, la presión que se había ejercido sobre los judíos se ejerce sobre los conversos, es decir, se cambia. Y se sigue presionando enormemente hasta que en 1691, pues bueno, se produjeron una serie de denuncias a la Inquisición y la Inquisición abrió las diligencias para esclarecer los temas que ya se sabía siempre cómo terminaban. O sea, que esto era también un poco, pues bueno, formaba parte de toda esa representación que ha tenido la Iglesia en cuanto a la represión del judaísmo. Y bueno, pues sencillamente hubo una serie de condenas gravísimas en las cuales 37 chuetas fueron condenados a muerte
a morir en la hoguera. 35 se convirtieron a última hora al cristianismo, con lo cual lo que sucedió es que se les dio garrote, es decir, fueron estrangulados y una vez muertos fueron quemados, menos 3 que decidieron mantener su postura, su fidelidad a la religión de Moisés y fueron ejecutados vivos, es decir, fueron quemados vivos. Esta historia que se ha reivindicado por parte de los chuetas y de la comunidad judía ha sido durante muchos años una asignatura pendiente para la parte oficial mallorquina. Afortunadamente, en los últimos 8 o 10 años, eso ha cambiado sustancialmente. La comunidad también es cierto que ha cogido mucho más fuerza, es mucho más pujante en ese sentido y empezamos a tener una respuesta. De hecho, hace 2 años se inauguró un pequeño monumento donde fueron quemados. Además, el nombre lo dice todo, se llama el horno de los judíos, Forn der Jueus. Se hizo un pequeño monumento en su recuerdo y el ayuntamiento ha seguido en ese sentido colaborando y cuando les dijimos para conmemorar ese 330 aniversario no hubo ningún tipo de problema, más bien al contrario. Inmediatamente se empezó a montar el acto y bueno, muy bien. Eso por lo que respecta a la primera parte. Sería la parte oficial, la parte en la que participó la comunidad judía, más su socio preferente, por decirlo de alguna manera, que colabora con nosotros, que es Limud Mallorca, y 2 organizaciones de conocimiento, estudio del judaísmo en Mallorca, como es el Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel y Arca Legado Judío, ¿no? Pero eso fue la parte oficial. Luego, por la tarde, eso fue por la mañana, por la tarde se hizo un acto a través de Zoom que llegó a contar casi con 160 participantes, con conexiones desde Ciudad del Cabo, Bahía, Nueva York, Boston, Haifa, Jerusalén. Es decir, conectamos prácticamente con todo el mundo, con traducción simultánea al catalán, castellano e inglés y con diferentes intervenciones de artistas, músicos, poetas, chuetas que aportaron sus obras para este acto. Realmente muy, muy emotivo, un acto que realmente cubrió con mucho las expectativas que habíamos puesto en él y que realmente nos dice que cuando las cosas se hacen bien, cuando se está encima, cuando uno se preocupa de las cosas funcionan. Bueno, me imagino que el haber logrado este tipo de reconocimiento en un homenaje público y con estos respaldos es como un listón que ahora va a ser un poquito difícil de superar, porque digamos la cifra de 330 es un poco redonda y evidentemente no todos los años igual va a ser el mismo homenaje, pero quizás haya alguna reivindicación para que Baleares reconozca este día dentro de las efemérides locales como un día destacado, ¿no? Pues bueno, efectivamente, los retos que tiene la comunidad son muy variados. La junta directiva, tal cual tengo yo el honor de presidir, se marcó ya en su momento una serie de objetivos. Naturalmente los religiosos, que los estamos cumpliendo ahora con limitaciones debido a la pandemia, pero bueno, estamos teniendo también las reuniones Zoom con el rabino, preparamos todos los hagim, etcétera. Bueno, no deja de ser una complicación, pero se hace. Y al mismo tiempo también nos marcamos los objetivos de una presencia continuada de la comunidad en la sociedad. Es decir, contactar con todos los estamentos públicos y ponerlos enfrente de sus responsabilidades. Da igual que empecemos despacio, lo importante es seguir. Este hito del 6 de mayo pasado fue realmente un acto enormemente emotivo, pero ha de haber más. Estamos dando clases en los centros públicos de Baleares sobre lo que es judaísmo, sobre lo que es la Shoah, sobre lo que es los chuetas. Existe un gran desconocimiento, incluso sobre el mundo judío en general, ¿no?
Y aparte de eso, también estamos preparando, porque con la pandemia estamos cerrados todavía, preparando toda una serie de actos, que es el reconocimiento que se debe de hacer a la comunidad judía desaparecida y perseguida desde 1435. Ujú. Bueno, dentro de estas reivindicaciones que se esperan seguir alentando, ¿hay alguna que tenga que ver incluso con nosotros mismos, con los judíos que en Israel y en el resto del mundo muchas veces desconocen lo que es o ha sido el fenómeno Chueta, ¿no? Efectivamente, es decir, nosotros tenemos grandes estudiosos del tema Chueta aquí, que son chuetas de aquí, pero que nos pasa, como me pasa a mí, que nos vamos haciendo mayores. Y tenemos que abrir paso, pues, bueno, a chiquitos jóvenes, chuetas también, licenciados en historia, básicamente, profesores, que se interesan mucho por el tema, del cual queda bastante por hacer. Sobre todo, poder acceder a las bibliotecas nobiliarias de las grandes casas mallorquinas que han permanecido cerradas para el estudio del fenómeno judío en Baleares y que realmente no sabemos qué puede contener. Por tanto, figuras como la de Miguel Segura, que ha sido el gran pionero del estudio de los chuetas, de Pinchas Ben Abraham, que ha hecho el estudio sobre toda la cocina sefardí, la cocina mallorquina, etcétera, van andando ya de la mano con los nuevos que están llegando, Laura Miró, por ejemplo, o Candela. Es decir, que llegan con mucha fuerza, con mucho interés y con respeto hacia los que les han precedido y todavía están. Es el momento de ir haciendo ese, no un relevo generacional, porque ni Miguel ni nadie está dispuesto a irse, ni tiene por qué, pero sí ya andar de la mano poco a poco para ir consiguiendo un mayor conocimiento. Hay que profundizar, porque, vuelvo a repetir, los archivos de las casas nobiliarias están cerradas, pero han estado cerrados hasta ahora para el estudio del judaísmo mallorquín. Uh-huh. Bueno, yo me refería también al conocimiento o desconocimiento que se tiene, por ejemplo, en Israel en general, del fenómeno Chueta. Aquí en España hay, bueno, por decirlo de alguna manera, también a través de Radio Sefarad hemos dado muchas veces voces de las que estabas hablando. Pinchas Ben Abraham todas las semanas está con nosotros y Miguel Segura ha estado en varias ocasiones y otros explicando lo que allí sucedió, pero que creo que es un fenómeno muy particular que, por ejemplo, hay mucha gente en el mundo judío, en Estados Unidos, en Europa, en Israel, como decía, que se desconoce, ¿no? El alcance de que esta comunidad que mantuvo su criptojudaísmo no de forma individual, como se ha dado en muchas ocasiones en España y en el mundo, sino formando un núcleo más o menos consolidado, ¿no? Sí, efectivamente, y naturalmente agradecer a Radio Sefarad todo lo que está haciendo para divulgar el judaísmo en general y estas partes del judaísmo mallorquín. Bueno, sucede una cuestión muy curiosa, es decir, los chuetas se dan solamente en Mallorca, no se dan ni en Menorca ni se dan en Ibiza, es decir, Baleares solamente tiene el núcleo de Mallorca, el resto no sabe lo que es, y la península, por descontado, tampoco. Por tanto, la labor de divulgación no solamente es para Israel o otros sitios, es que es incluso para España, e incluso para los menorquines que están aquí, vienen y cuando les hablas de según qué cosas te miran como sorprendidos, ¿no? Realmente es una situación muy paradójica de grandes conocedores del mundo judío y que los chuetas quedan ahí como un algo excéntrico, ¿no? Y que hay que entrar. Bueno, ese es precisamente el trabajo que hay que hacer y en el que estamos haciendo, en el que se han movido solos, porque nadie les ha ayudado en el sentido, como, repito, Miguel Segura en su momento y otros, y ahora ya está la comunidad detrás y yo estoy en contacto
bueno, formo parte de la permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, donde intento cada vez que puedo dar a conocer lo que ha sido ese fenómeno tan importante. Uh-huh. Yo solamente estoy esperando el poder abrir la pandemia otra vez y empezar a organizar toda una serie de actos públicos que ya habíamos empezado en el 2019 y principios del 20, y que lógicamente se frustraron todos al final, pero que hemos de seguir. Es decir, si algo no nos va a pasar, no nos va a pasar, es que nos cansemos. O sea, seguiremos, sin ninguna duda. Ahora ya estamos mucho más apoyados, mucho más reconocidos, pero realmente está subiendo una generación muy pujante, muy bien preparada, y que además cuenta con el ejemplo de eso que ellos llaman los pioneros, ¿no? Para seguir con esa idea. Pero repito, no solamente es en Israel, que bueno, yo tengo a mis hijos que están viviendo en Jerusalén y cuando vienen aquí y se quedan asombrados por las situaciones que suceden. Bueno, los Yerushalmi, como ellos, pues se extrañan de lo que sucede. Bueno, ese es el mundo judío tan enorme, tan variado, tan distinto, a veces de un sitio a otro, tanto. Bueno, Ari Girondi, presidente de la Comunidad Judía de Islas Baleares y representante vivo, digamos, de este fenómeno de los chuetas, pues nos ha agradado mucho conocer ya, como decíamos, en este periodo que empezamos a ver el final del túnel de esta pandemia, cómo la comunidad sigue trabajando para impulsar este reconocimiento, está creando un invernadero de nuevos personajes para aportar al estudio y el conocimiento de este fenómeno, y esperemos que muy pronto podamos incluso encontrarnos personalmente como solía ser hasta hace tan poco y que parece tan lejano, ¿no? Así que muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros por la atención que nos prestáis y esa difusión enorme que tiene vuestra cadena para dar a conocer lo que es el mundo judío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.